Muy bien, bienvenido una vez más al curso de física. Hoy veremos el tema de estática. ¿Qué es estática? Es la parte de la mecánica, dice, ¿no?, que estudia el sistema de fuerzas, ¿no? Un cuerpo que está, por ejemplo, esta pizarra, está en equilibrio, ¿no? Tenemos que estudiar por qué está en equilibrio, qué fuerzas están sujetándolos ahí. Muy bien, pero ahora, ¿qué es fuerza? ¿Qué es una fuerza? Es una magnitud vectorial que se define como el resultado de la interacción entre empujar, jalar o tensar. A ver, para definir la fuerza exactamente tenemos aquí una representación. Muy bien, tengo un hombrecito que lo está jalando con una soga y otro que lo está empujando. Entonces la fuerza se puede representar en ese aspecto matemáticamente a través de un vector, ¿no? Una flecha. Aquí está la fuerza 1, que está empujando, ¿no? Empujando el objeto. Y el otro, puedo decir que está jalando aquí en este caso, ¿no? Ahí está la fuerza 2. Pero esa fuerza 2 va a tener un ángulo, ¿no?, de inclinación en este caso aquí. Ahí está. ¿Ves? Perfecto. Entonces yo tengo la representación de una fuerza. Cuando empujo, cuando jalo o cuando hay una tensión. Tipos de fuerza tenemos el peso o el efecto de la gravedad, ¿no? Entonces sabemos que cuando nosotros queremos graficar el peso y tengo aquí mi objeto, siempre desde el centro del objeto hacia abajo o al centro de la Tierra. Ahí está mi peso. ¿Correctamente? Listo. Tengo un objeto que está en reposo, entonces desde el centro, no desde aquí ni aquí arriba, desde el centro hacia abajo voy a graficar mi peso. Listo. El otro, también desde el centro del objeto hacia abajo, ¿no? Hacia abajo siempre está representado nuestro peso o el peso del objeto respectivamente. Muy bien, la fuerza normal. La fuerza normal proviene de la tercera ley de Newton, ¿no? De acción y reacción, ¿no? Muy bien, entonces la fuerza normal siempre se va a graficar perpendicular a la superficie. Ahí está. Fuerza normal. Siempre va a formar un ángulo de 90 grados. No puede formar un ángulo ni fuera de 90 grados. Ahí está. Tengo aquí mi objeto, entonces 90 grados con la superficie. Entonces debe formar 90 grados con la superficie. Ahí está. Mi fuerza normal. Siempre va a formar un ángulo de 90 grados con la superficie. Ahí está. Muy bien, veamos la fuerza de la tensión. La fuerza de la tensión es, vas a dibujar, vas a hacer un corte imaginario y vas a analizar. Yo estoy analizando este objeto, entonces del objeto hacia el corte imaginario dibujo mi tensión. Del objeto que estoy analizando hacia el corte imaginario voy a dibujar mi tensión. Ahí está mi tensión. Tengo el objeto, estoy analizando el objeto, entonces hago mi corte imaginario. Ahí está. Y del objeto que estoy analizando hacia la tensión voy a dibujar, voy a representar mi tensión. Ahí está. Tensión. Perfecto. Diagrama de cuerpo libre. ¿Qué es el diagrama de cuerpo libre? Se grafican todas las fuerzas que existen en un objeto que está en equilibrio. Todas las fuerzas que existen en este objeto. Muy bien, ya hemos visto tres fuerzas principales. Entonces vamos a graficar todas las fuerzas que actúan en este objeto. La primera, tenemos que graficar el peso. Muy bien, yo sé que el peso está desde aquí hacia el centro de la gravedad. Entonces voy a representar de la siguiente forma. Ahí está el peso. Puedo graficar desde aquí hacia abajo o indicando en la misma línea de referencia. Ahí está. Muy bien, mi peso. Ahora, ¿qué más? ¿Hay una fuerza normal? Sí, por supuesto, hay una fuerza normal aquí, mira. Ahí está mi fuerza normal. Fuerza normal. Listo, nada más. Solo actúan dos fuerzas en ese objeto. El peso y la fuerza normal. Siguiente, veamos a ver. Por aquí tenemos que graficar primero el peso. Muy bien, el peso lo voy a graficar. Tengo aquí el centro, lo puedo graficar hacia abajo. Ahí está. O también lo puedo graficar de arriba hacia en esa misma línea de referencia. Entonces tengo el peso, ya está. ¿Qué más? Hay una superficie, ¿no? Hay una superficie que está sentada. Entonces en esa superficie aquí hay 90 grados, ¿no?
siempre hay 90 grados. Entonces, si forma 90 grados, fuerza normal, ¿no? La fuerza normal siempre forma 90 grados. No te olvides, por favor. Ahí está, 90 grados. Muy bien, siguiente, nos pide graficar. Muy bien, lo primero que debemos hacer es graficar el peso. El peso en este caso está desde aquí, desde el centro del objeto, hacia el centro de la Tierra o hacia abajo. Muy bien, ahí tenemos el peso. Listo, ¿qué más observo? Observo una tensión. Ya sabes, ¿eh? Tienes que hacer un corte imaginario. Ahí está. Como estoy analizando el objeto, del objeto hacia el corte imaginario, entonces dibujo ahí mi tensión. Listo. Ahí está mi tensión. Nada más. Esas fuerzas actúan en ese cuerpo que está en equilibrio. Siguiente. Primero debo graficar el peso. Muy bien. El peso está siempre hacia abajo. Desde el centro del objeto hacia abajo. No es ni a la derecha ni a la izquierda. No. Siempre es hacia abajo. Muy bien. Siguiente. Yo observo aquí una cuerda. Ya recuerdo. Entonces, que hago un corte imaginario del objeto que estoy analizando hacia el corte imaginario. Dibujo mi fuerza de la tensión. ¿Qué más? Aquí veo que está en contacto con una pared. Ya si está en contacto con pared, entonces aquí hay una fuerza de reacción. Pero justo forma 90 grados, ¿no? Entonces vamos a decirlo fuerza normal de reacción. Ahí está, que forma 90 grados. Perfecto. Ya, muy bien. Eso es el diagrama de cuerpo libre. Y esto es lo más principal para resolver estática, ¿no? ¿Para qué? Para resolver la primera condición de equilibrio. ¿Qué dice? Una vez que ya entiendas cómo se grafica el diagrama de cuerpo libre, ya estás a un 80%, ¿no? de determinar qué cosa, la primera condición de equilibrio. ¿Y qué dice la primera condición de equilibrio? Dice, es necesaria para que un cuerpo o sistema se encuentre en equilibrio, ¿no? Por ejemplo, todas las fuerzas de este objeto deben sumar 0. Dice, la sumatoria de fuerzas es igual a 0. ¿Qué quiere decir esto? Yo lo puedo decir de tres formas diferentes. Que las fuerzas que van hacia la derecha es igual a las fuerzas que van hacia la izquierda. O la sumatoria de fuerzas que van hacia arriba es igual a la sumatoria de fuerzas que van hacia abajo. O punto en común, ¿no? La fuerza de gravedad, la fuerza normal y la fuerza de tensión suman 0. ¿Y dónde aplico esto? Mira, acá está. Forman un triángulo, ¿no? Forman un triángulo y deben ser 0 puntos en concurrencia. Aquí la tensión con el peso deben ser iguales para que se mantenga en equilibrio. Si no, se rompe la soga y cae, ¿no? Aquí también lo mismo, ¿no? Deben formar un triángulo. Aquí deben ser iguales. El peso con la normal deben ser iguales, si no se hundirían. Eso es la primera condición de equilibrio, que es la sumatoria de fuerzas es igual a 0. Muy bien.